Voy a ingresar, señores jueces, a hablar un poquito de las cosas que he hablado desde el principio de este juicio y de lo que fue mi alegato de apertura. Primero voy a hacerles una aclaración, y se lo voy a hacer a la doctora Rodríguez Franzen también. Mi teoría del caso ha sido muy clara desde el inicio. La diferencia, o lo que no ha entendido la Fiscalía, que lo pongo de manifiesto aquí, es que cuando empezamos a trabajar acerca de la inimputabilidad fue porque la defensa anterior solicitó un informe, porque la tenía condenada ya a Yelén Porcel, porque no tenía prueba, para las circunstancias atenuantes agravantes de la pena, para luego en el juicio de cesura. Allí es donde aparece la pericia de Cristian Barco, que la realizó en función de ciertas circunstancias atenuantes o agravantes de la pena que le pidió la defensa, pero allí es donde surgen ciertos elementos que luego son los que empieza a trabajar esta defensa. Nosotros, o esta defensa, lo que ha planteado como teoría del caso es la inimputabilidad y se las voy a demostrar aquí. Pero antes de ingresar en esto, voy a mencionarles una circunstancia o una condición que nadie ha tenido aquí presente. Les voy a solicitar a ustedes, señores jueces, que la tengan presente al momento de dictar sentencia. ¿Saben qué es? Es algo de lo que venimos hablando todo el tiempo, es algo que se viene poniendo en boga en este tiempo. ¿Y sabe qué es? Es la perspectiva de género. ¿Por qué les digo la perspectiva de género? Porque hoy se menciona como uno de los nuevos paradigmas dentro del análisis de un caso, tanto para víctima como para victimario, sobre todo cuando estamos hablando de una víctima o un victimario mujer. Juana Camargo dice que la perspectiva de género establece una teoría social que trata de explicar las características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en sociedad, su origen, evolución, destacando la existencia real del género femenino. Esto lo dice Juana Camargo en Género e Investigación Social, curso de formación en género, módulo 2, Instituto de la Universidad de la Mujer de Panamá. El Superior Tribunal de Justicia, en una sentencia número 203/16, recomienda a la señora Procuradora que en los casos de investigación se analicen teniendo en cuenta la perspectiva de género. ¿Y por qué les digo esto, señores jueces? Porque la perspectiva de género los va a llevar a ustedes a la hora de analizar este caso teniendo ciertas circunstancias que nadie las tuvo en cuenta hasta aquí. La historia de Yelén Porcel, los antecedentes de abuso de Yelén, los antecedentes de violencia de género que sufrió Yelén, los antecedentes de institucionalización que sufrió Yelén, los antecedentes de violencia familiar a raíz de su padrastro, los antecedentes escolares. Terminó la escuela a los 23 años, la primaria a los 23 años, luego de estar dentro de un curso para niños con dificultades de aprendizaje, según lo que dijo Irene Corach. El análisis de la situación de la vulnerabilidad en la que vivió toda su vida, el análisis del momento del hecho en concreto, el análisis del momento de la institucionalización en el hospital, los argumentos vertidos por los psicólogos. Cuando vayan a pensar, en este caso, piensen teniendo en cuenta todas estas circunstancias, porque esto es lo que no he escuchado de parte de la Fiscalía en todo este tiempo. Y eso no implica dejar de lado a Tian. ¿Saben qué? La primera persona que piensa en Tian y que se angustian cuando se habla de Tian es a Yelén Porcel. Aquí ustedes, cuando le pregunté por él. ¿Saben qué? No le pude hacer una entrevista durante mucho tiempo en mi estudio porque lloraba y no podía hablar de Tian. Y lo dijo la licenciada Irene Corach, que les dijo aquí adelante de ustedes que ella tenía un grado de angustia muy profundo por Tian. Y explicó claramente la diferencia con la culpa. Ahora, este primer análisis pido que cada vez que vaya exponiendo mi teoría del caso estén ustedes. Yo sé que ustedes lo van a tener en cuenta. Voy a exponerles, primero voy a hablar de la teoría del caso de la Fiscalía brevemente y luego voy a ingresar en la teoría del caso de esta defensa. Cada vez que ustedes tienen que analizar un caso, sobre todo un caso de homicidio, hay distintas preguntas que ustedes se tienen que realizar. Esto lo señalan los distintos manuales de investigación. Las preguntas son: ¿cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo pasó? Sobre todo, ¿por qué pasó? ¿Qué es el móvil del hecho? Y muchas veces el móvil del hecho los permite a ustedes analizar los elementos subjetivos del tipo penal. Hay dos cosas que les voy a decir con respecto a esto. Primero, no hay un móvil claro. Y segundo, lo que ha sostenido la Fiscalía con relación a que se quería volver el de Barcheta, ningún testigo lo dijo. Eso estaba en las declaraciones anteriores. No fue puesto aquí en el debate. Revisen los videos. Pero voy a ir
Y esto va a tener incidencia en el elemento subjetivo, porque ustedes cuando tengan que analizar la teoría del caso de la Fiscalía van a tener que tener en cuenta los elementos objetivos del tipo penal y el elemento subjetivo, la intencionalidad, que se demuestra con pruebas. Entonces, lo que ha hecho la Fiscalía inteligentemente es tratar de sacar una deducción, pero no le ha dicho ninguna circunstancia previa, concomitante y posterior que les demuestre a ustedes que el elemento subjetivo está acreditado. Y el Superior Tribunal de Justicia, y ustedes lo saben, dicen de que el elemento subjetivo se demuestra a través de estas circunstancias. No les ha mencionado ningún elemento para tener por acreditado el elemento subjetivo del artículo 79 o 80, inciso primero. Pero vamos a la mecánica del hecho, y la verdad ha sido muy inteligente la doctora Rodríguez France en traer un fuentón aquí. Ahora, ¿no les explicó cómo fue la mecánica del hecho? De ninguna manera. Y es más, me voy a adelantar y les voy a decir de que cuando pusimos las fotos aquí, las fotos que intentan demostrar que es el mismo fuentón, cuestión que no es el mismo fuentón, primero, las fotos que trajo aquí para traerle a ustedes eran unas fotos sacadas de día. Eran unas fotos que estaban claramente de día. Cuando le empecé a contrainterrogar a la policía, pobre, se puso recontra nerviosa. Y empezó a decir, bueno, si serán las fotos que sacaron después del cambio de guardia. Habían sacado las fotos a la 1 de la mañana y las fotos que le trajeron aquí a ustedes, señores jueces, eran fotos de día. Entonces, no le han demostrado ni le ha acreditado la Fiscalía el lugar del hecho, ni puede venir a acreditar que los fuentones que aparecieron allí son los que se bañaba Batián. La compañera de habitación de Ayelén ha sido mi perspectiva, o lo que me pareció a mí, pero se le podrían haber preguntado muchísimas cosas. No se le interrogó prácticamente, y en lo único que se le interrogó fue beneficioso para esta defensa en su teoría del caso. Pero no dijo en ningún momento que lloraba aquí la señora Videgain. No dijo que en ningún momento del tiempo que estuvieron allí tenga una conducta impulsiva. No dijo que se quejara del hijo, no dijo nada, no demostró. La persona que estaba al lado no les dijo a ustedes nada relacionado con por qué podría ocurrir una circunstancia de este tipo. No se le preguntó, fue muy flojo el interrogatorio en ese sentido. No tenía un diagnóstico en concreto, pero se presumía que había una enfermedad neurológica, que también la tenía su mamá. Puede tener lesiones en la piel, puede tener retraso madurativo. Esa es una de las indicaciones que genera la neurofibromatosis. Lo dijo la doctora Ruth en el video. Lo pueden cotejar. Enfermedad que puede ser hereditaria, que no ha controvertido la Fiscalía, que la propia Ayelén tiene. El médico del cuerpo médico forense, y me voy a detener un ratito aquí. El médico del cuerpo médico forense que se quiso pasar de vivo, acá, vino acá y le sostuvo de que las lesiones que podría sostener, que eran relacionadas con el hecho. Automáticamente tuvo el contrainterrogatorio y le pregunté, ¿usted se acuerda qué había dicho en el informe en el punto 3? Y allí tuvo que darse cuenta que se había mandado una macana, que había dicho algo que había afirmado todo lo contrario. Dijo que eran producto de la reanimación y explicó que él no podía identificar si eran producto de la reanimación, producto del hecho o producto incluso de cuando estaba allí de que lo sacó la madre. Es decir, el médico del cuerpo médico forense les dijo a ustedes aquí, porque se lo pregunté yo, que él no podía sostener ni que había sido sumersión porque alguien lo hizo o porque tuvo convulsiones, que él no podía descartar ninguna de las dos hipótesis. Entonces, la mecánica del hecho, que pensamos que se iba a probar con Videgain, tampoco se probó, ni siquiera con el médico del cuerpo médico forense. El médico también les habló del diagnóstico de neurofibromatosis y al igual que Ruff le dijo de que uno de los síntomas puede ser el retraso madurativo en una persona. Las enfermeras. También acá hago un llamado de atención a todo lo que vivió en el proceso de institucionalización dentro de ese hospital. Las enfermeras, y quiero resaltar a Beltrán, y después lo voy a hablar más adelante. Las enfermeras nos mostraron muchas cuestiones, nos trajeron aquí ciertas cuestiones, pero lo que quiero hacer hincapié es que Beltrán en un momento dijo de que ella se dio cuenta que algo en Ayelén Porcel no estaba bien. Y lo que hizo fue pedir auxilio. Les informó de esto a los médicos y yo le preguntaba, ¿y usted informó al hospital? ¿A la institución les informó? Y dijo, no, yo no puedo saltear la vía jerárquica. Y cuando informó de que ella le dio intervención a los equipos sociales del hospital, yo le pregunté, ¿y ese no era jerárquico suyo? No.
¿Qué pasó con Beltrán? Se dio cuenta que algo no andaba bien y ella fue la que fue a pedir auxilio. Algo no andaba bien. Todas las enfermeras aparecieron luego del hecho. Ninguna fue consultada, ni siquiera se les consultó a ver qué pensaron que había pasado, qué les dijeron en ese momento que había pasado. No se les interrogó con estas cuestiones, señores jueces, eran básicas para interrogar a un enfermero. Consultando a ver qué pasó en aquel momento, si le dijeron, si hablaron en aquel momento, no les preguntaron nada sobre esa cuestión. Lemoire dijo que tenía síndrome convulsivo cuando se lo consulté. Beltrán también. Dijo que ya no lo vio, pero estaba allí porque tenía afecciones neurológicas que eran las que hacían de que el tiempo se le esté en observación. Cuestión que todos los enfermeros, la doctora Ruth, el propio médico del cuerpo médico forense ha sostenido. Entonces, la Fiscalía no puede descartar esta hipótesis tampoco. Yo les pregunto, señores jueces, si no acredita la Fiscalía el móvil, si no acredita la mecánica del hecho, si no sabe si tuvo convulsiones en el baño o no, porque me estoy olvidando de algo, cuando le consultamos al médico del cuerpo médico forense, sí, dijo, una persona puede ser de que se muerda la lengua cuando tiene convulsiones, pero también puede ser que no. Es más, dijo que en niños es menos factible esa circunstancia. No acredita la Fiscalía los elementos objetivos. Y segundo, yo quiero, o no me gustaría estar en sus zapatos cuando tengan que pensar en cuál es el elemento subjetivo, cómo se los acreditó la Fiscalía. Cuando ustedes tengan que ir al acuerdo y pensar en cómo, cuándo, dónde y sobre todo por qué pasó, no quisiera estar en sus zapatos si adoptaran la teoría de la Fiscalía. En definitiva, no hay un grado de certeza, señores jueces, como para acreditar, en primer lugar, de que hay un tipo penal abarcativo. Es decir, que se da la tipicidad del artículo 79 o el artículo 80, inciso primero. Y al final, en las conclusiones, voy a volver a hablar de esto. La teoría del caso de esta defensa, voy a pasar a exponérsela ahora y a contrastarla con toda la prueba que aquí ha surgido. Pero vamos a iniciar, le voy a pedir a la oficina judicial si pudiera preparado un PowerPoint para ir explicando ciertas circunstancias relacionadas con mi teoría del caso. En primer lugar, vamos a analizar el artículo 34, inciso primero del Código Penal. Nuestro Código Penal, en su artículo 34, inciso primero, dice: el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, obviamente que el resaltado es mío, por alteración morbosas de las mismas por su estado de inconsciencia, error e ignorancia de hechos no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Aquí, en este caso, nos vamos a mantener en la fórmula doctrinaria jurisprudencial de insuficiencia de sus facultades. Y fíjense algo, les voy a empezar a dar una pista. Cuando la doctora Ruiz habló acerca de esta circunstancia, utilizó fórmulas viejas, que ya no están en el Código Penal. Pero vamos a seguir. Insuficiencias en sus facultades mentales. Toda la doctrina conteste lo siguiente: la ley expresa que en un lenguaje psicopatológico, es decir, abarca un grupo de formas clínicas marcadas mediante una nota sobresaliente de orden semiológico, insuficiencia, sin referirse especialmente a ninguna de ellas. Y aquí viene lo importante. De lo que se infiere que la terminología legal tiene un carácter no excluyente, genérico, alcanzando en su latitud a todo cuadro mental tocado por insuficiencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice Omar Beglia Arias? Ahí tienen la cita, tomado de Roxy. Nuestro Código Penal toma una fórmula amplia en cuanto al tema de las insuficiencias de las facultades. Por eso, no dice únicamente mentales, es abarcativa, es amplia. Seguimos. No resulta lícito reducir a priori el alcance conceptual de insuficiencia solo a las formas de retraso psíquico, indiosia e imbecilidad, desalojando del aspecto biológico del artículo 34 del Código Penal las formas menores, debilidad mental. ¿Qué quiere decir esto? De que la doctrina se ha superado en este sentido, en nuestra legislación lo ha adoptado, de que no estamos hablando de la inimputabilidad únicamente por cuestiones orgánicas. Alcanza también a las circunstancias psíquicas de una persona. Como ven, seguimos. El segundo motivo de insuficiencia se trata de un problema que afecta a la inteligencia del hombre.
Existe, más abajo en el resaltado, consenso en la doctrina jurídica en definir una oligofrenia como una debilidad intelectual congénita sin causa demostrable, y en este sentido debe interpretarse nuestra ley, cuando habla de la insuficiencia de las facultades mentales del artículo 34. Esto lo dice Dona, tomado de Roxin, Breglia, tomado también de Roxin. Es decir, es una fórmula abierta. Y ahora pasemos los grados según Dona. Hay 3 grados de debilidad mental, y el que este caso nos ocupa es el tercero, la debilidad mental, que es el estancamiento del desarrollo de la inteligencia en la etapa inmediatamente posterior a la pubertad. Y vamos al siguiente, que dice las consecuencias. Y fíjense lo que dice Dona. Esto está tomado, Dona, de la cita anterior, que se las puedo mencionar. Derecho Penal, parte general, tomo 4, página 170. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona en este tercer estadio que le mostraba? Es posible la terminación de estudios escolares especiales, justo lo que ocurrió con Ayelen. La mayoría de las veces no se puede aprender una profesión, no sabe ninguna profesión Ayelen, puede ejercer una vida práctica. Es decir, lo que la Fiscalía ha tratado de desacreditar porque puede hacerlo, es lo que Dona está diciendo, de que en este estado se pueden ejercer estas circunstancias, pero esto no quita de que estemos dentro de las insuficiencias de las facultades. Voy a pasar en este caso al análisis de la inimputabilidad. Y lo voy a tomar en 4 puntos en concretos. Voy a hablar de los informes periciales, los antecedentes históricos profesionales relacionados a momentos anteriores al hecho en concreto y el momento del hecho en sí. Todo esto relacionado con Ayelen, con la prueba que aquí ha surgido. Y lo primero que voy a hablar, siguiente, es credibilidad de las pericias, porque ustedes han tenido posiciones antagónicas entre Irene Corach y Cristian Barco y la licenciada Ruiz. Y la credibilidad ustedes van a tener que analizarla desde 3 puntos en concreto, que son las técnicas utilizadas, los antecedentes con otros profesionales, comparación y el análisis del testimonio en juicio. Seguimos. Y aquí, de lo que ha surgido de aquí, de las entrevistas con los 3 peritos, se ven ciertas cuestiones que van a ser, y van a ser muy importantes ahora que ustedes analicen la credibilidad de los 3 peritos. Fíjense, Cristian Barco e Irene Corach. Cristian Barco, los 3, inclusive María del Mar Ruiz, a quien, por supuesto, desde lo personal no me afecta en ningún sentido, pero voy a demostrar de que ha sido subjetiva en su pericia y que no ha sido profesional. Fíjense de que los 3 han llevado adelante una entrevista semidirigida, se ve en el primer peldaño. Ahora, hay una primera diferencia. Cristian Barco y Irene Corach utilizaron la anamnesis, se llama. ¿Cuál es? El historial de vida de la persona y todos los antecedentes. Cuestión que la licenciada Ruiz no ha buscado. Y cuando le consulté por qué no tuvo antecedentes, si habían algunos que obraban en el cuerpo médico forense, me contestó de que si los empleados no se lo traen, no es responsabilidad de ella. Señores jueces, ¿a ustedes les parece una persona que se juega cárcel una respuesta de una perito de ese sentido? No tuvo en cuenta los antecedentes, no fue a mirar los antecedentes que estaban en el propio cuerpo médico forense. Cristian Barco sí lo pudo hacer. Ella le echó la culpa a los empleados por eso. Ella que utilizó en la anamnesis el examen semiológico de las funciones psíquicas, es decir, consultas únicamente con la entrevistada. Lo único que hizo la licenciada Ruiz es una entrevista. Y miren lo que utilizó, el estudio de predicción de violencia HCR20, nos dijo aquí. ¿Saben cuál es el estudio de predicción de violencia? Y usted, sobre todo, doctor Gandolfi, que es juez de ejecución, lo va a conocer. Es el estudio que se hace a las personas condenadas, donde hay una sentencia que dice que es responsable de un hecho. A partir de allí se hace la proyección para ver si está en condiciones de resocializarse o no. Que es uno de las técnicas que se utiliza para ver si está en condiciones de darle salidas transitorias, de darle salida, semilibertad o cualquiera de los regímenes que tiene un condenado. ¿Qué quiere decir esto? Que la licenciada, la doctora Ruiz, ya la había catalogado, ya había condenado en ella cuando hizo la entrevista. Por eso le hizo justamente una técnica, y ahí se expuso, que es para los condenados. Señores jueces, esa técnica es para los condenados. Para los condenados. Y no esto de que la psiquiatría y la psicología... Cristian Barco es también perito del cuerpo médico forense y ustedes lo utilizan todo el tiempo para ver pericias de este tipo, porque además es especialista en esto. Irene Corach también trabaja para el Poder Judicial. Si ella no puede hacer técnicas, podría haber utilizado y trabajado en equipo con Cristian Barco.
Pero hay una cuestión. Examen semiológico psicosométrico de las funciones psíquicas. Test de matrices progresivas de escalas de Raven, utilizó Christian Barkov, escala general. SPAN, dígitos. Es decir, son todos técnicas o instrumentos relacionados con la memoria, con la capacidad de comprensión y sobre todo los test de reconocimiento emocional de rostro. Es decir, son una serie de técnicas que objetivan la cuestión. Por eso yo todo el tiempo le preguntaba a la doctora Ruiz cómo lo objetivaba. Porque sabía, porque ella lo había dicho acá, que no había hecho ningún test objetivo para determinar estas cuestiones. Lo hizo así nomás. Lo mismo Irene Korach. Miren la diferencia de cómo trabajaron Irene Korach y María del Mar Ruiz. Esto es un primer indicio que a ustedes les va a dar de la credibilidad. Vamos al segundo. Comparación con otros profesionales. Lo trajo en colación el licenciado Christian Barkov. El 17 de mayo del año 2002, Silvia Speicher, cuando Ayelén tenía 10 años, a la hora y 9 minutos del video, lo van a poder encontrar ustedes, Christian Barkov lo menciona, y en el marco del expediente por ser Juan Florencio sobre delito contra la integridad sexual, expediente 28.420 del año 2000, sostiene lo siguiente: la perito que entrevistó cuando Ayelén tenía 10 años. La menor presenta diuresis, reside en la escuela de Balcheta, cursa tercer grado, luego de haber recursado primero y tercero. No sabe leer adecuadamente, evidenciando un ligero retraso mental, tanto en la apreciada como en su madre. No se determina tendencia a la fabulación, sigue en cambio un retraso mental leve, carencias afectivas y económicas, falta de contorsión familiar que incide negativamente en el normal desarrollo psicofísico de la peritada. ¿Saben cómo se llama eso? Además de retraso mental, vulnerabilidad. Vulnerabilidad, señores jueces. Ayelén a los 10 años era una persona completamente vulnerable. Lo está diciendo un perito del cuerpo médico forense de aquellos años. Seguimos. Año 2005, lo mencionó la licenciada Korach en el minuto 30-50 segundos. Informe de psicopedagogas. Trabajaba en la escuela donde, hablando de la psicopedagoga, trabajaba en la escuela donde iba Ayelén cuando tenía entre 13 y 14 años. Explica que tiene graves problemas para aprender cuestiones básicas, actuar con sus pares. Dice que cree observar una edad mental de 4 años menos de la cronológica en aquel momento y sugiere descartar en algún tema neurológico. Ya en aquel momento estaban pensando en algo neurológico, es decir, la posible neurofibromatosis. Ese informe es del año 2003 o 2005, ahora no me acuerdo, dice la licenciada Korach. Fíjense que el cuerpo médico forense, junto con los informes psicopedagógicos, tienen relación. El informe del equipo interdisciplinario del Hospital Sati, este informe, que lo mencionó la licenciada Korach al minuto 23:30 aproximadamente, es el informe de cuando estaba Ayelén internada. ¿Qué dice? El servicio social del hospital había detectado que había ciertas falencias en la capacidad de Ayelén de cuidar y de proteger a su hijo. Y miren lo que dijo la licenciada. Me parece lamentable que ese informe no se haya presentado oportunamente, porque lo elaboraron 2 o 4 días antes de lo ocurrido con el bebé. Si lo hubieran presentado a tiempo, se habría podido salvar este extremo. Creo que ella no pudo resolver la situación de una forma correcta. Creo que hizo literalmente lo que pudo. Y lo que puede Ayelén, señores jueces, se lo afirmo, es muy poco. De la misma forma que se los dijo Irene Korach. Análisis del testimonio durante el juicio. La doctora María del Mar Ruiz. Primero, hostilidad en el contrainterrogatorio. Dijo la doctora Rodríguez Franzen de que fue un contrainterrogatorio bastante fuerte. Es cierto, porque también a cada pregunta que yo le hacía a la doctora Ruiz, ella primero utilizaba respuestas evasivas y no contestaba. Y a todas las preguntas se las hice igual. ¿Cómo lo objetiva? Y ahí es donde ella modificaba. Claro, ¿qué pasó con la doctora Ruiz? Como lo dijo al final, dio un informe distinto de un par de ella, como Christian Barkov, y de un par de ella, como la licenciada de Korach, y vino aquí a tratar de defender lo que ella había dicho. Porque no podía venir a decirle a ustedes, señores jueces, me equivoqué. O yo no esperaba eso, y me imagino que ni la doctora Rodríguez Franzen ni ustedes esperaban que viniera a decir eso. Vino a tratar de sostener como podía lo que otros profesionales, con sus técnicas, estaban diciendo todo lo contrario. Y hay una muestra de subjetividad que les pido que lo revisen en el video al momento de... que es cuando yo le consulté sobre la manipulación. Recuerden que cuando le pregunté sobre la manipulación, lo que ella contestó
fue de que depende del resultado de este juicio y vamos a ver si era manipulable. Y ahí yo le dije, ¿qué? Entonces, si la absuelven los jueces, ¿quiere decir de que nos manipuló a todos? Esa es la mayor muestra, con todos los elementos que aquí le he demostrado, de que su pericia ha sido subjetiva. E inclusive por este test que yo le estoy diciendo, que es un test utilizado para los que son condenados. Ella, al leer las testimoniales que figuraban en aquel momento, no es lo que surge aquí. Ella ya había tomado una postura. Ella tomó una postura. Por todo esto, es que las conclusiones de los peritos Corach y Batco son claramente creíbles. Y las conclusiones periciales es de que Ayelén Porcien cronológicamente es una persona de 27 años, su edad mental está entre los 6 y 9 años, aproximadamente en los 7 años. Y si bien esta técnica ha quedado en desuso, lo que no se puede dejar de merituar es que una persona puede razonar, y lo que les dijo Irene Corach aquí adelante de ustedes es que Ayelén Porcel puede razonar únicamente como una persona de entre 6 y 9 años. No puede razonar más allá de lo que detecta a través de los sentidos. No puede razonar en términos abstractos. No puede realizar operaciones de pensamiento complejos, señores jueces. No puede pensar en situaciones que no ha vivido personalmente. En términos de cognición social, no puede identificar sus propias emociones ni las de terceros. No puede anticiparse a las necesidades propias y mucho menos a las ajenas. En cuanto a su desarrollo intelectual, les dijo Irene Corach, estamos hablando de una persona con un retraso mental leve. Estas son las conclusiones periciales y son los antecedentes que ustedes han visto. Ahora, vamos al momento previo al hecho y los momentos del hecho en concreto. El historial de Ayelén Calef, una de las enfermeras, decía de que todas las enfermeras fueron contestes en que no podían o tenían que andar llamándole la atención todo el tiempo a Ayelén para que cuide a sus hijos. Dice, él estaba durmiendo y ella estaba parada en la puerta de la habitación. Le teníamos que decir que esté al lado porque se podía caer. Siempre le decíamos a Ayelén que se quedara con él, le damos las indicaciones de lo que tenía que hacer. Lemoire dice, Ayelén, cuando le pregunté si podía estar a cargo del niño, dijo ella, y era su madre, claro, porque todos pensaban que era su madre, y lo pensaban en términos abstractos, pero nadie vio a Ayelén. Nadie fue a ver si Ayelén realmente estaba capacitada para cuidar a ese niño. Y no se la veía con actitudes ni de golpear ni de nada, dijo Lemoire. Andaba con su chico ahí, sí. Tenían que andar diciéndole, cambiarle la remerita, limpiarle los mocos. Y yo le pregunté, ¿y cuando a ustedes se lo decían, lo hacía? Sí, cuando se lo decíamos, sí, pero se lo teníamos que decir constantemente. Beltrán dijo que se la veía que era una mamá apta, pero después yo empecé a darme cuenta de ciertas situaciones. Porque Tiana era chiquito, andaliego. Había que pedirle a la mamá, por favor, que lo buscara, que lo tuviera. Y es más, yo mismo le pedí al asistente social que hablara con la mamá porque por momentos había descuido. Y vuelvo con lo que les dije al principio. Beltrán fue la única que se animó a pasar por la jerarquía de los médicos del hospital e ir a buscar al asistente social. ¿Y saben cuál es el informe del asistente social? El que ustedes vieron recientemente. El asistente social, el equipo interdisciplinario del hospital, que lo atendió o que la vio Ayelén 2 días antes de que pasara este hecho, pero que incorporó ese informe después de lo que pasó con Tian, decía de que Ayelén era una mujer que no podía estar a cargo de sus hijos. No estaba capacitada. Entonces, vean cómo las conclusiones periciales, el historial, los antecedentes del cuerpo médico forense, todos direccionan para un mismo lado. A diferencia de lo que dice María del Mar Ruiz, a diferencia de lo que está diciendo la Fiscalía hoy aquí. Esto es objetivo, es evidencia, es prueba que se ha producido aquí en el debate. Yo les voy a pasar brevemente un video de una parte de la testimonial, de 35 segundos aproximadamente. Los voy a poner en contexto. La Fiscalía también lo mencionó. Este contexto es cuando sale Ayelén Porcel y inmediatamente previo a que las enfermeras vengan a la habitación. Van a escuchar aquí, nuevamente, porque es medular para esta defensa, lo que dice la testigo Videgain, que era la que estaba en el lugar del hecho. Y después les voy a hacer 2 posibilidades que ustedes tienen aquí. Es decir, aquí arranca cuando está Ayelén con su hijo tapado en el toallón. Ponele, por favor. Ella con el nene así, firmado acá, tapado con un toallón. Y bueno, lo acostó a cambiar. Le sacó el toallón, estaba con el calzoncillo y vamos a cambiar, Tian, le dijo. Y el nene le decía, despertate, Tian, le decía. Y no respondía, entonces ella dijo, le agarró la convulsión, le dijo. Y ahí buscó un oxígeno,
que me acuerdo. Y bueno, y me ofrecí yo ir con una enfermera. Bien. Ustedes escucharon esta situación. Señores jueces, estas dos situaciones ustedes la van a poder interpretar de dos formas. Y aquí es donde van a tener que resolver ustedes a partir de esto. Guayelén, luego de matar a sangre fría a su hijo en el baño del hospital, llena de gente, en un hospital público, en un horario normal, donde está toda la gente, mató a su hijo en el baño a sangre fría y salió y tuvo la capacidad intelectual para hacer lo que dice Videgain. Salir y hacer como que el bebé estaba dormido, como que no se despertaba, decirle, despertate tía, ir a buscar el oxígeno, y decir a partir de allí le agarró la convulsión y buscar a las enfermeras. O es una persona brillante, capaz de hacer esto, o es una persona que no entiende nada. Y claramente, señores jueces, se los afirmo, porque tienen la prueba de todo lo que le he producido aquí, de que Ayelén por ese momento no comprendía la criminalidad de los actos. ¿Por qué? Porque Ayelén no tiene ese intelecto para hacer una sádica, una psicópata, de poder pensar en matar a sangre fría, saber lo que hacía y después buscar una coartada. ¿A ustedes les parece que esta chica puede hacer esa coartada? Mírenla. No es capaz de hacer ninguna coartada, señores jueces. No es capaz. Si apenas sabe leer y escribir, apenas, ustedes vieron en el interrogatorio, apenas puede hablar, apenas puede responder sí, no, como un nene o una nena de 6 a 9 años. Entonces, de ninguna manera es capaz de hacer eso y después de ir y buscar una coartada en el mismo momento. Señores jueces, ustedes aquí tienen el testimonio. Al momento de esos hechos, Ayelén no comprendía la criminalidad del acto. Y no solo por toda la situación y todos los informes periciales y todos los antecedentes que ya le he demostrado. Piensen en la institucionalización, el estrés, porque también Christian Barcock aquí les dijo de que además de toda la circunstancia particular de Ayelén, por pericia que ellos lo hicieron mucho más adelante, hay que pensar en el momento de estrés de Ayelén en una lugar institucionalizada. Y yo les pregunto, señores jueces, si Ayelén hubiera querido matar a Tian por entendiendo lo que hacía. Nos mencionaron de que hubieron circunstancias anteriores que había pasado algo en concreto. Y Beltrán les dijo a ustedes aquí de que la propia Ayelén la llevó a Beltrán y lo reanimaron al hijo. Entonces, una persona de esas características, ¿creen que comprendía la criminalidad del acto? Con todos estos antecedentes y lo que les dice Videgain al momento del hecho, ¿ustedes creen que ella es tan inteligente como para armar esa coartada? Recientemente, después de estar matando a su hijo a sangre fría, ¿a ustedes les parece, señores jueces? Ayelén por es una persona que tenga capacidad de hacer una cosa así. No la tiene. Es una persona fronteriza, que apenas puede valerse por sí misma. Por eso vivió una historia como la que vivió. Y por eso yo les decía que ustedes cuando analicen este caso lo tienen que hacer también con la perspectiva de género. Porque ustedes pueden pensar, adoptar una teoría del caso de la Fiscalía que prescinde de todos estos elementos, que prescinde de mirar quién es Ayelén, qué historia vivió, qué pasó en su vida. Este ha sido uno de los casos más difíciles para defender para mí. Se los dije en el alegato de inicio, se los vuelvo a repetir. Desde el día que ejercí esta defensa, que me introduje en esta defensa, no le voy a cargar a la oficina judicial porque no tiene la culpa. Tuve que hacerme cargo de todo de Ayelén. Por eso les puedo decir de que Ayelén por eso puede valer por sí misma. Señores jueces, Ayelén fue abusada, fue institucionalizada, vivió violencia de género, fue institucionalizada en el hospital y nadie pensó que le estaba pasando, salvo Beltrán. Beltrán algo vio. Nadie se ocupó. En toda la historia de Ayelén, incluso cuando los médicos del cuerpo médico forense estaban diciendo de que acá había algo raro, nadie se ocupó. Ella decidió continuar el embarazo porque ella, como se los dijo acá, lo amaba. Pero ella no podía valerse por sí misma, señores jueces. Inclusive hoy no se puede valer por sí mismo. Señores jueces, la Fiscalía no ha logrado probar la tipicidad del hecho. De ninguna manera. Y si ustedes creen que ha probado la parte de la tipicidad del hecho, cuando analicen la inculpabilidad, van a tener que sortear todos estos escollos y van a tener que pensar en este video que yo les he mostrado y pensar a partir de ahí qué van a hacer con esta chica. Porque ustedes saben que acá no hay margen, es la hoguera, es la cárcel, es perpetua, es la hoguera para ella, señores jueces. ¿Y saben qué? Yo no me voy a dar por vencido por Ayelén. Yo voy a luchar hasta los últimos días
de esta causa por Ayelén. No, porque no pienso en Tian, señores jueces. Porque pienso en Ayelén. Todos la dejaron. Nadie se ocupó de ella. Si yo no estaba hoy aquí, con las limitaciones que tengo para ejercer una defensa, con el interés y con el fervor que le pongo al ejercicio de una defensa, pero con todas las limitaciones que yo tengo, si yo hoy no estaba aquí, hoy ustedes no tenían ninguna teoría del caso. No había pruebas, nada de todo esto. Esto estaba olvidado. Ayelén siempre estuvo olvidada. Siempre. Siempre. Yo les voy a pedir encarecidamente a ustedes, señores jueces, que ustedes no la olviden. No solo que no es una asesina, no solo que no mató a sangre fría. Ayelén no sabe ni lo que es. Ayelén no es capaz de matar. Ayelén es capaz de dar vida. Ayelén está embarazada de nuevo, señores jueces. Yo le pregunté si lo iba a abortar y me dijo que no. Eso es instinto de madre, cosa que hoy está en boga. Ayelén siempre fue olvidada. Y yo le voy a pedir a ustedes que no la olviden. Que tengan esta perspectiva de género. Que tengan una perspectiva amplia. Y voy a solicitar que declaren la no culpabilidad, ya sea por la falta de tipicidad o inclusive por la inculpabilidad. Ese es mi alegato.